Bueno, muy buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos a nuestra última clase de introducción a la economía. Dentro de este módulo hemos visto elementos claves que a ustedes les van a ayudar, ¿no es cierto?, para poder tener una clara interpretación respecto a cada uno de los temas que hemos estudiado. Como les había comentado, yo me he permitido, por ende, en este resumen que me he permitido realizar, vamos a ir topando cada uno de los temas, ¿no es cierto? Vamos a hacer un análisis más práctico en base al verdadero y falso de cada uno de los atributos que tiene la economía como tal. Dicho esto, vamos a comenzar con nuestra clase. No voy a compartir la pantalla en esta ocasión, considerando el resumen que les digo que he realizado. Por lo tanto, vamos a comenzar, ¿sí? Entonces, para recordar, cuando yo hablaba, ¿no es cierto? Listo. Cuando yo hablaba, Dije buenas tardes, disculpe la molestia, mil disculpas que le interrumpa. dígame, Tengo nada más una consulta antes de comenzar. ¿ya? Es una consulta acerca del análisis del ejercicio que está en el deber. ¿Ya? Por favor, en una de las preguntas, específicamente en la segunda pregunta, quiero saber si la respuesta va guiada a la curva de a la curva de la oferta o la demanda. O sea, la respuesta va en base guiándonos acerca de la oferta o de la demanda para ¿Qué, poder responder. ya, ¿qué resultado le está arrojando el deber? ¿Qué es lo primero que se le pedía en el Ya, primer punto? ya. O sea, la primera pregunta, de acuerdo al ejercicio, no hay un equilibrio no existe un equilibrio. Ajá. De acuerdo al ejercicio. Y la segunda pregunta específicamente dice que de acuerdo a los valores qué precio sería el indicado o cómo me basaría para saber si hay un equilibrio, pero no sé dónde guiarme, si de acuerdo a la oferta o de acuerdo a la demanda. Ya. Porque si es que es de acuerdo a la demanda, obviamente mientras suba el precio va a haber eh, Menos cantidad. mientras exista una... Correcto. Entonces, eso nada más quería saber para poder guiarme en la respuesta. Ya. Buena pregunta. Dentro del ejercicio, el momento que nosotros ya tenemos un resultado, ¿no es cierto? Por eso es súper capciosa la segunda pregunta en la que nos dice qué debería hacer para tener un equilibrio. Puedo verlo de las dos partes. Correcto. Recuerden que nosotros somos clientes o proveedores. Entonces, pueden escoger uno de los dos o pueden hacer el análisis conjugado de los dos, en el cual puedo hacer una proyección pequeña en la cual no voy a aumentar el precio y voy a mantener la cantidad hasta que me llegue un punto en que voy a tener un equilibrio. O en el otro en que Correcto. voy a aumentar el precio para llegar al equilibrio, pero con menos cantidad. Entonces ahí viene otra explicación en la cual usted ya va a tener menos costos fijos o va a hacer recortes en la empresa. Cualquiera de las dos es válido en este momento, no hay problema. Pero lo que sí, Perfecto, Inge. el Muchas resultado gracias es que porque, ustedes puedan ver qué les conviene más. claro, porque mientras el precio, bueno, si es que elegimos el precio, obviamente el PE, que sería el precio más alto, obviamente la demanda va a ser más alta, ¿no? Claro. O sea, si es que yo me voy por el tema del precio, voy a tener menos cantidad demandada. Pero si es que me voy por el mismo precio que lo voy a mantener, puedo aumentar las cantidades. Y ahí viene la cuestión de que en qué tiempo una respuesta va a ser más rápido llegar al equilibrio que otra. Entonces, cualquiera de los dos es válido. La idea es que ustedes también vean una tendencia o escojan qué modelo es el que ustedes ven más opcionado. El momento que analizan las dos, se van a dar cuenta que cada una de las respuestas va de la mano. Es parecido a una materia que recién estábamos viendo de gestión financiera, pero O sea, entonces en tal caso, ingeniero, perdón, sería más que todo un análisis y
de acuerdo al criterio de cómo nos queremos basar, si de acuerdo al precio más alto o a la demanda, o si bajamos la oferta y sería obviamente una mejor demanda. Sí, es que el momento que hacen los dos cálculos, ustedes van a ver con cuál menos tiempo ya tienen un equilibrio. Ahí está el resultado del ejercicio. Pero como le digo, cualquiera de las dos. Correcto, o sea, como le decía en la primera pregunta que usted nos hace, no existe un equilibrio, No hay. pero obviamente sí, correcto, no existe, o sea, de acuerdo a lo que se hace el ejercicio, no existe, pero obviamente en la segunda pregunta dudaba mucho en eso, por eso le consultaba nada más. Muchas gracias por la Bien explicación. está, cualquiera de las dos es válido. Gracias, dije. Chévere. Listo. Entonces, vamos a comenzar. Cuando nosotros hablábamos, ¿no es cierto?, de dónde surge el problema económico, ¿no es cierto? Nosotros habíamos dicho que este surge porque las necesidades humanas son ilimitadas, en tanto que los recursos económicos utilizados para satisfacerlas son escasos, ¿sí? De la misma manera, recordemos que el propósito de la economía, desde el punto de vista, es la asignación eficiente de cada uno de los recursos de forma que se obtenga un máximo nivel de bienestar social. Todo esto iba de la mano, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta al ser humano como centro de cada una de las operaciones o transacciones que se iban realizando dentro de un mercado, ¿no es cierto?, dentro de una organización, dentro de una empresa. A partir de esto, nosotros habíamos visto que existían varias categorías de los factores de producción, ¿no es cierto? Como cuáles eran los nuestros factores productivos. El primero iba a ser la tierra o los recursos naturales como tal. El segundo iba a ser el trabajo y el tercero iba a ser el capital. Entonces, a partir de cada uno de estos factores productivos, nosotros podíamos determinar cómo iba a ser el desarrollo de una economía, ya sea de un país o de una comunidad dentro de ese sistema. Cuando yo hablaba de tierra, no únicamente yo estaba hablando de un solo tema. Yo estaba hablando tanto de bienes y servicios o un recurso natural como tal. Cuando hablaba del trabajo, en este se incluía todos los factores de mano de obra que tenían que ver con ello. Hablaba de salarios, de remuneraciones, ¿no es cierto? Hablaba también de pagos en horas extras y todo lo concerniente a la persona y al trabajo como tal. Finalmente, yo tenía el capital. Cuando yo hablaba de capital, hablaba de todos los recursos económicos de los cuales para yo utilizaba para poder realizar una determinada compra o venta. Todo esto encaminado dentro del círculo de la economía, ¿sí? El siguiente, hablábamos de las normas que comprendía el factor productivo de trabajo. Estas normas comprenden todas las capacidades físicas e intelectuales que poseen los trabajadores y que son necesarias para la producción de bienes o servicios. Cada uno de estos, ¿no es cierto?, tenían como el centro al ser humano, hablando del hombre, con su capacidad de trabajo, que se convertía en un organizador, conductor y ejecutor de la producción. Básicamente, podíamos ver que el ser humano es el centro, ¿no es cierto?, de toda capacidad física e intelectual, ¿no es cierto?, que éste posee, y a su vez era un ejecutor directo de la producción. Dentro, dentro de dentro de ese factor productivo, también hablábamos del factor productivo capital. ¿A qué se refería el capital? Se refería a todos aquellos bienes que eran elaborados, no dedicados al consumo, en los cuales se ha hecho una inversión y que contribuyen a la producción de otros bienes. ¿No es cierto? Prácticamente el capital se torna o se transforma, ¿no es cierto?, en bienes elaborados, pero que no son dedicados exclusivamente para el consumo.
sino eran todos esos bienes a los cuales hemos hecho una inversión y que van a contribuir a la producción de otros bienes. Asimismo, había un factor productivo que en la actualidad se lo consideraba como nuevo. ¿Cuál era este factor productivo? Era la tecnología. Hablábamos de un factor productivo de la tecnología, tomando en cuenta que la tecnología, de cierta manera, ahora, en nuestra edad contemporánea, se vuelve un factor indispensable para cualquier actividad económica que se realice en cada una de las sociedades o en cada una de las organizaciones, si queremos bajar un poco más. A través de la tecnología, nosotros podríamos explicar cómo cada uno de los mercados reacciona, ¿no es cierto? Dependiendo la compra o la venta de un determinado bien o servicio. Entonces, la tecnología no era más que un medio del factor productivo, el cual nos ayudaba a ejecutar una economía como tal. Cuando yo hablaba de los bienes, hablaba que también existe una clasificación de los bienes. Había bienes, ¿no es cierto?, de carácter, naturaleza, función y forma de cómo se presenta. Al hablar de los bienes de carácter, naturaleza y función, nosotros hablábamos que eran bienes que son de uso diario. Cuando hablaba de los bienes según su forma, cómo se representan, yo tenía una clasificación que era bienes materiales o tangibles y servicios materiales o intangibles. Aquí es donde hacíamos otra reclasificación macro en la cual nosotros teníamos bienes materiales, ¿no es cierto?, que podrían ser cada una de las cosas o artículos o productos que se consume o que se produce, y de la misma manera yo tenía servicios, perdón. Estos servicios podrían ser servicios que se ven reflejados en las actividades diarias que yo lo hago, o podían haber sido servicios que no necesariamente van a ser materiales. Cada uno de estos bienes tiene una representación básica y específica dentro de la economía. Ahora, pasando un poco a cosas más específicas. Les voy preguntando y van contestando verdadero o falso. Por favor, necesito que estén todos y que vayamos apoyándonos con las respuestas para que todo mundo pueda tener claro cuáles son los conceptos y puedan tener una claridad para el examen que van a dar. Así que, por favor, necesito que vayamos participando. Vamos. La oferta agregada, LP, cambia cuando cambia alguno de los factores que influyen sobre los planes de producción distinto al nivel de precios, ¿verdadero o falso? La respuesta es falso. Vamos, chicos, vamos contestando. Voy a hablar más despacio, analicen y vayan contestando. La curva de demanda agregada nos indica la cantidad demandada de bienes y servicios por todos los agentes económicos para cada nivel de precios. Recuerden, la curva de la demanda agregada nos indica la cantidad demandada de bienes y servicios para todos los agentes económicos de cada nivel. Sí, Verdadero. así es. Verdadero. Ya. Ahora, cuando hablábamos del nivel de precios fuera inferior al precio del equilibrio, ¿no es cierto? Si el nivel de los precios fuera inferior al precio de equilibrios, habría un exceso de oferta, lo que provocaría un aumento de precios, ya que habría más compradores que vendedores y se produciría una escasez. Esto no pasa dentro de la economía. ¿Sí? Cuando yo hablo de la renta personal, ¿no es cierto? La renta personal disponible, siempre, recuerden, siempre es la parte de la renta nacional que finalmente llega a las familias, ¿sí?
Ahora, ¿qué no es cierto dentro de la inflación? La inflación de costos ocurre cuando aumentan los costos de las empresas, lo que hace que éstas bajen los precios. Esto no pasa dentro de una economía. Lo que sí pasa es que la tasa de desempleo o de paro nos dice cuántas personas de cada 100, ¿no es cierto?, que desean trabajar, no lo encuentran. Ese es un término clave que está dentro de las presentaciones. La tasa de desempleo o de paro siempre, chicos, siempre nos va a decir cuántas personas de cada 100 desean trabajar, pero estas personas no encuentran un óptimo trabajo. Asimismo, debemos recordar que el equilibrio macroeconómico siempre es el punto en donde la cantidad de producción que ofrecen todas las empresas es igual a la cantidad de producción demandada por los consumidores. Esto va a ser las empresas, el Estado y el sector exterior, ¿no es cierto? Entonces, un equilibrio macroeconómico siempre va a ser el punto en donde la cantidad de producción que se ofrecen de todas las empresas es igual a la cantidad de producción demandada por los consumidores, ¿no es cierto? A su vez, con esto, una economía tendrá una época de expansión siempre que la demanda agregada se desplace a la derecha, lo que habíamos visto, lo que nos comentaba Rocco. Entonces, para que una economía tenga una expansión, tenga un periodo de expansión, siempre nuestra demanda agregada tiene que desplazarse a la derecha. De la misma manera, cuando yo tengo un exceso de demanda, los compradores tienen que hacer largas colas para poder comprar los pocos bienes que hay en el mercado. ¿Sí? Cuando se demanda mucho de un producto, ¿qué es lo que nos pasa? Cada uno de los compradores o clientes tenemos que esperar, hacer cola por mucho tiempo para adquirir uno de esos bienes que está con una demanda altísima. Cuando hablábamos de la tecnología, si es que yo a un bien, ¿no es cierto?, a través de la mejora tecnológica, este bien va a aumentar su oferta. Pero todo lo demás, recuerden, se va a mantener constante. Entonces, si mejora la tecnología, obviamente va a aumentar la oferta del bien porque es un bien que va a tener mayores cualidades que otros, pero todos los demás atributos se van a mantener constantes. Ahora, si es que les preguntan, ¿los vendedores determinan la demanda? No. ¿Quiénes determinan la demanda, chicos? Los clientes en este caso. Así es, los clientes o llamados compradores. Ellos siempre van a determinar la demanda. En el mismo sentido, en el mercado de competencia perfecta hay pocos compradores y vendedores. Todos comprando y vendiendo el mismo bien o servicio, esto no se cumple, ¿no es cierto? Porque un mercado de competencia perfecta era un mercado donde hay muchos compradores y muchos vendedores, donde se ofertan distintos tipos de bienes o servicios, ¿sí? Competencia perfecta, muchos compradores, vendedores, muchos bienes o servicios. Pero debemos recordar que hay varios tipos de mercados de competencia imperfecta. Se pueden clasificar como monopolios, oligopolios, monopsonio o competencia monopolística, ¿no es cierto? Varios tipos de mercados de competencia perfecta. Cuando yo hablo de un monopolio, ¿no es cierto? Hablábamos que es una sola empresa la cual controla el precio. ¿Sí? Cuando yo hablaba de un monopsonio, había muchos vendedores, pero solo un comprador en control de la demanda, que determina el precio de mercado.
Cuando yo hablaba de una competencia monopolística, decía que cada empresa produce un producto ligeramente distinto de los otros, pero susceptibles por los de otros productores. Entonces, a partir de esto, yo hablaba que ya tenía una cantidad demandada, ¿cierto? Dentro de esto, esta cantidad demandada era la cantidad de un bien o servicio que los consumidores están dispuestos a comprar. Es decir, que desean y pueden comprar en un periodo de tiempo determinado. Eso era la cantidad demandada. No era más que una cantidad de un bien o servicio que nosotros como consumidores queremos comprar, ¿no es cierto? ¿Cuándo? Cuando nosotros se sienta la necesidad o tengamos la urgencia de. La demanda de mercado, asimismo, recuerden que es la suma de todas las demandas individuales, de cada uno de los individuos como tal. Cuando yo hablaba de la curva de la demanda, ¿no es cierto? Esta me muestra cómo varía la cantidad total demandada de un bien cuando varía su precio, siempre y cuando se mantienen constantes todos los demás factores. Ojo, la curva de la demanda nos indicaba cómo varía la cantidad total demandada de un bien cuando variaba su precio, lo que habíamos hablado. Y tomando en cuenta que todos los otros valores o variables se van a mantener constantes. Si es que yo aumentaba la renta, ¿no es cierto? Aumentaba la demanda. Cuando yo me refería a los bienes que eran complementarios, ¿no es cierto? Estos decían que son bienes complementarios cuando al variar el precio de uno de estos, varía la demanda del otro en sentido contrario. Recuerden, bienes complementarios, cuando al variar el precio de uno, varía la demanda del otro en sentido totalmente contrario. La elasticidad precio de la demanda, EP, recuerden cómo era la simbología, la elasticidad precio, esta medía el grado en que la cantidad demandada, es decir, los consumidores, responden a las variaciones de precio del mercado. De la misma manera, la demanda siempre va a ser unitaria cuando la reducción porcentual del precio y el aumento porcentual de la cantidad sean iguales, ¿no es cierto? O sea, EP va a ser igual a 1. La elasticidad precio, ¿qué medía? La elasticidad precio medía la sensibilidad de la cantidad demandada ante alteraciones en el precio, ¿sí? Cuando una variación del precio de 1% provoca una variación en la cantidad demandada inferior a ese porcentaje, decíamos que la demanda es inelástica con respecto al precio. Recuerden, cuando existe una variación en el precio, así sea mínima, provoca esta una variación de la cantidad demandada inferior a ese porcentaje. Ahí es cuando nosotros decíamos que la demanda es inelástica. Cuando la demanda es elástica, totalmente lo contrario, era una reducción del precio, incrementará el ingreso total y un aumento lo reducirá. Totalmente diferente. Elástica, cuando una reducción del precio incrementa el ingreso total y un aumento, obviamente, lo va a disminuir. Cuando nosotros analizábamos la oferta de un bien, ¿no es cierto? Se mantienen
constantes todos los factores que pueden influir en su comportamiento, con excepción del precio del bien. De la misma manera, debemos recordar que si es que sube el precio de los factores de producción, ¿sí?, se reduce la cantidad ofertada del bien. Si es que yo modifico los precios de los insumos, como mano de obra, maquinaria, equipos, electricidad, tecnología de producción, ¿no es cierto? Aquí se produce un desplazamiento de la curva de la oferta. Cuando pasábamos a los elementos macros de macroeconomía y cuando hablábamos del PIB, ¿no es cierto? Este nos mide lo que producimos dentro de las fronteras del país, con independencia de que sea producido por nacionales o extranjeros. Ese es el concepto universal y básico del PIB. Va a medir todo lo que producimos dentro de las fronteras del país, haga gente de aquí o haga gente que sea extranjera. ¿Sí? De la misma manera, el Producto Nacional Bruto, este nos medía lo que es producido por los nacionales, ¿no es cierto? Pero con independencia de que sea dentro o fuera del país. ¿Sí? PIB interno en el país, Producto Nacional Bruto, ¿no es cierto? Únicamente mide lo que es producido por los nacionales, con independencia de que sea dentro o fuera del país. De la misma manera, el indicador económico que mide periódicamente las variaciones que experimentan los precios de un conjunto de productos, ¿no es cierto?, se llamaba el IPC. Entonces, ¿qué es el IPC? Es un indicador que iba midiendo periódicamente qué variaciones existen, ¿no es cierto?, con los precios de un conjunto de productos. Otro elemento importante, la tasa o tipo de interés siempre es el porcentaje que se aplica como mínimo a alguna persona que solicite un crédito o un préstamo. El tipo de cambio, ¿sí? El tipo de cambio mide la relación entre dos monedas, ¿no es cierto? De dos o tres naciones, como sea. Esta relación puede ser fija o variable, ¿sí? El tipo de cambio mide la relación de dos monedas y con una relación que puede ser fija o variable. Va incrementándose, se va depreciando, ¿no es cierto?, la moneda respecto a la una de la otra. En el tipo de cambio fijo, el gobierno de un país fija el tipo de cambio, ¿no es cierto?, de forma rígida con respecto a otra moneda concreta. En el tipo de cambio fijo, ojo, fijo, cambio fijo, el gobierno fija el tipo de cambio para la moneda que sea. Siguiente término, habíamos hablado de la balanza de pagos. En la balanza de pagos, esta debe ser equilibrada, ¿no es cierto? Y no puede tener un déficit o un superávit. Siempre la balanza de pago no puede tener déficit o superávit. La tasa de desempleo se halla dividiendo la población desempleada entre la población activa. Tasa de desempleo es igual a la división de la gente desempleada dividido para la gente activa. La población activa es el grupo de gente mayor a 21 años que trabaja más aquellos que se encuentran parados. Otra cosa que hay que recordar, los indicadores de oferta se refieren a todos aquellos indicadores, que informan sobre la oferta económica de un país. La oferta agregada es la oferta total de bienes y servicios que las empresas planean poner a la venta en la economía nacional durante un periodo de tiempo específico. Entonces, habíamos hablado que la economía no era más que una ciencia social, ojo,
que estudia la producción, la distribución, la circulación y el consumo de bienes y servicios producidos por una sociedad para satisfacer sus necesidades. Concepto universal de la economía a partir de la ciencia. Cada uno de mis factores productivos, como habíamos visto, son aquellos recursos que tiene una sociedad y ésta, a su vez, los emplea para la producción. A partir de esa producción se da una economía, ¿sí? La misma que puede ser una economía productiva o extractivista o netamente de comercio. Cuando yo hablaba dentro del factor de trabajo, como habíamos ya hablado, eran todas las capacidades físicas e intelectuales que iban a tener nuestros trabajadores. También habíamos hablado de unos problemas económicos fundamentales, ¿no es cierto?, que tenía la economía como tal. Los problemas económicos se traducían o se sintetizaban en tres frases, que era qué producir, cómo producir y para quién producir. Esos son los tres problemas de la economía. Cuando hablábamos de las gráficas, decíamos que cualquier punto situado sobre la gráfica, ¿no es cierto?, mostraba una combinación óptima de bienes y servicios que la economía puede producir. Se dice que la economía es eficiente productivamente. Cuando yo hablaba en la teoría económica o análisis financiero, se daba una explicación simplificada de la forma en que un sistema económico funciona y de los rasgos más importantes de tal sistema. El análisis económico siempre se debe tomar en cuenta las premisas de la racionalidad económica, la escasez de recursos y el mercado. Recuerden, el análisis económico considera premisas como la racionalidad económica, la escasez de recursos y el mercado. Estas mismas premisas que se refieren a la geografía, biología y el clima eran generalmente implícitas, por ende ya estaban incluidas. Si es que les preguntan las premisas de geografía, biología y clima, que son diferentes, ¿no es cierto?, al mercado, a la escasez o a los recursos, esas recuerden que siempre están implícitas dentro de la economía. El equilibrio de la oferta y la demanda se encuentra en el punto de intersección de la curva de la oferta y de la demanda. Es decir, donde se igualaban las cantidades ofrecidas con las demandadas. Si es que les preguntan el exceso de la oferta, ¿no es cierto? Este exceso de la oferta se produce cuando un determinado precio, la cantidad de producto que demandan los consumidores, es inferior a lo que ofrecen las empresas, por lo que las empresas, al no vender la producción, optaban por bajar el precio. El precio de equilibrio, como habíamos visto al inicio de la clase, es el único precio que puede durar, ya que solo a este precio se igualan las cantidades demandadas y ofrecidas, ¿sí? ¿Cómo puedo conseguir un precio de equilibrio? ¿No es cierto? Igualando las cantidades demandadas y las ofrecidas. La teoría económica podía dividirse en dos ramas principales, que era el análisis microeconómico y análisis macroeconómico. Esta es una parte, una pregunta que siempre está en todos los exámenes. Entonces, ¿cómo divido la teoría económica? En dos ramas, la microeconomía y la macroeconomía.
Cuando hablamos de amortizaciones, desgastes, el desgaste que sufren todas las maquinarias al producir es lo que llamábamos la depreciación. Si les preguntan el concepto de la depreciación, no era más que el desgaste que sufren todas las máquinas al producir. La curva de la oferta agregada del corto plazo, sí, la curva de la oferta agregada de corto plazo era la relación entre la cantidad de Producto Bruto Interno real ofrecido y el nivel de precios en el corto plazo. ¿Qué pasaba si el nivel de precios subía? La oferta agregada de corto plazo también aumentaba. Entonces, si les preguntan, ¿qué pasa si es que el nivel de precio sube? Ustedes pondrán que la oferta agregada de corto plazo también aumenta. La demanda agregada siempre va a ser la cantidad total que están dispuestos a gastar los consumidores, empresas o extranjeros y Estado en un momento dado, ¿sí? La demanda agregada es la cantidad total que están dispuestos a pagar en un momento determinado. En un mercado perfectamente competitivo, recuerden, había equilibrio estable siempre y cuando el precio vigente tienda a mantenerse mientras no se produce cambio alguno en las condiciones básicas de la oferta y de la demanda. ¿Sí? Cuando hablamos otra vez del exceso de la demanda, recuerden que esta se produce cuando a un determinado precio la cantidad de ese producto que demandan los consumidores es superior a la que van a ofrecer, ¿no es cierto?, las empresas. Con esto, ¿qué pasaba? Bastantes consumidores se quedaban sin satisfacer, ¿no es cierto?, sus necesidades, a pesar que esa gente estaría dispuesta a pagar un bien mayor por cada uno de esos, o un precio mayor, perdón, por cada uno de esos bienes. Cuando hablábamos del PIB por el método de gasto, ¿no es cierto? Este era igual a la suma de todos los gastos de bienes y servicios realizados por familias, empresas, sector público y extranjeros. ¿Qué pasaba si al PIB le restábamos la depreciación? ¿No es cierto? Obteníamos el PIN. Recuerden, si al PIB, le restamos la depreciación, obtenemos el PIN. La renta nacional siempre nos va a indicar las rentas recibidas por los factores nacionales. La renta personal disponible es la parte de la renta nacional que finalmente llegaba a las familias. Entonces, en la economía era fundamentalmente el estudio de la escasez y de los problemas a los que la escasez da lugar. ¿Qué más? Cuando hablábamos de las afirmaciones, recuerden, las afirmaciones siempre son positivas, no descriptivas. Y cuando hablábamos del término positivo, ¿sí? Este término positivo se diferencia del término normativo en el que el primero se refiere a lo que se da, mientras que el segundo se refiere a lo que se debería darse. De la misma manera, es importante recordar que un modelo económico es una representación simplificada de la realidad que utiliza algún sistema conocido, un mecanismo, una teoría matemática u otra empírica, familiar
en otro campo para explicar un sistema menos conocido. Una variable económica es algo que influye en las decisiones relacionadas con los problemas económicos fundamentales o algo que describe los resultados de estas decisiones. En general, podríamos decir, una teoría tiende a abandonarse cuando no es capaz de predecir mejor que las demás teorías alternativas las consecuencias de las acciones en las cuales se está interesado. Las tres técnicas de análisis que generalmente emplean los investigadores económicos eran la teoría económica, la teoría estadística y la teoría de la historia. Recuerden, las tres técnicas de análisis, ¿no es cierto?, que utilizan los investigadores económicos van a ser economía, estadística e historia. De las técnicas de análisis, la base es la teoría económica que está integrada por un conjunto de teorías sobre las distintas áreas de la actividad económica. Junto a la teoría económica, ¿no es cierto?, el economista empleaba los datos estadísticos y las series históricas que describían los fenómenos que esta persona pretendía explicar. Con esto, la ciencia económica, ¿no es cierto?, es empírica y no experimental, es social y también es positiva. Esta economía siempre va a seguir los métodos lógicos de razonamiento que se emplean en todas las ciencias empíricas, ¿sí? El método científico utiliza la experimentación, o sea, la manipulación y el control de las variables relacionadas con la hipótesis o problema estudiado. Es así que la ciencia económica puede definirse de dos formas, en función de la escasez o en función del bienestar material. La moderna economía, ¿no es cierto?, nos hablaba de que trata sobre la oferta, la demanda y el equilibrio del mercado como tal. Cuando hablaba de un mercado, ¿no es cierto?, un mercado es un grupo de compradores y vendedores de un bien o de un servicio. Eso es el resultado o el significado de un mercado. Había una relación positiva entre el precio del bien y la cantidad ofrecida. Con esto, recuerden que a mayor precio, mayor cantidad ofrecida. La elasticidad, ¿no es cierto?, precio de la oferta, medía el grado en que responde la cantidad ofrecida a las variaciones del precio. La elasticidad, precio de la oferta, mide el grado en que responde la cantidad ofrecida a las variaciones del precio. De la misma manera, la elasticidad, precio de la oferta, era la medida del grado en que la cantidad ofrecida de un bien responde a una variación de su precio. Entonces, la oferta, recuerden, normalmente es más elástica a largo plazo que al corto plazo. Una oferta, la oferta totalmente inelástica, ¿no es cierto?, es una curva de oferta vertical. Pero una oferta totalmente elástica es una curva de oferta horizontal. Cuando hablábamos de una política fiscal, ¿no es cierto?, hablábamos que esta política fiscal se encargaba de mantener el equilibrio entre los impuestos y el gasto público, ¿sí? La política monetaria era un mecanismo que tiene el gobierno para determinar la oferta monetaria
y si hay alguna fluctuación. Una política de rentas se enfocaba a un control de salarios y de precios de los bienes y servicios. En el mercado y bienes y servicios se intercambian, ¿no es cierto?, estos mismos bienes y servicios finales producidos para las empresas por valores monetarios proporcionados por las familias. Estamos hablando de un mercado. Cuando hablábamos de la contabilidad nacional, ¿no es cierto?, gracias a esta era posible calcular el Producto Bruto Interno, el Producto Neto Interno y otros indicadores como el ingreso nacional, el ingreso disponible, con los cuales se puede hacer juicios y comparaciones sobre el estado de la economía de un país. Cuando yo me refería a las cuentas nacionales, decíamos que no es más que un conjunto de técnicas estadísticas y métodos de registro contable que sirven para describir cuantitativamente la estructura económica y los flujos que intervienen entre los agentes que la conforman. De la misma manera, nosotros hablamos de los tipos de cambio que son fijos, ¿no es cierto?, cuando el gobierno de un país fija ese tipo de cambio de forma rígida con respecto a una moneda de un país. Pero el tipo de cambio, hablando de una manera más general, medía la relación entre las monedas, ¿no es cierto? Y esta podría ser fija o variable. Fija, ya habíamos visto el resultado, y variable cuando se iba determinando a partir de cada uno de los elementos de la economía, se iba determinando a qué precio se lo iba a poner el tipo de cambio. Este es el pequeño resumen, un resumen que hemos hecho de las 5 clases, recogiendo los factores más importantes y claves de servir, ¿no es cierto?, para poder rendir sus exámenes. Por favor, ¿alguna pregunta sobre tareas, pruebas, lecciones o algo de la materia que quieran reforzar? Para el compañero Galo Ochoa, sí, todas las clases están ya cargadas. Se ha enviado al instituto. Esta fue la última clase. Este fue el resumen. Sí, entonces, ¿alguien alguna pregunta, por favor, de los deberes o de algo que tengan pendiente? Sí, Inge, buenas tardes. Noches Buenas ya. tardes. ¿Qué pasa? Que la grabación de todas las clases nunca la subieron hasta el día de hoy. ¿Será posible usted nos ayude, tal vez esta grabación, este resumen de hoy día, enviarnos tal vez a un compañero de los que estamos aquí, reenviarnos tal vez, Inge? Claro, ayudan con un correo personal. Yo en unos 5 minutos ya le envío a una persona, pero sería bueno que les haga, que les pase al resto de compañeros para que puedan tener una clara idea de lo que les van a tomar. Las otras clases son el resumen, ¿no es cierto?, de las PPTs, de las lecturas, que les ayuda a hacer, les ayuda también para los deberes. Entonces, no sé si me dejan aquí el correo de alguien que debe ser el comandante del grupo o algo para poderles pasar, las presentaciones. Me dice Luis Mier, usted mismo, le voy a enviar a este correo, por favor, para que usted se encargue de enviar a sus compañeros. No sé si pone su número para que la Ya, gente Inge, mira, le escriba y ya usted les les envío. pueda pasar por WhatsApp. De una vez ahorita lo voy a copiar. Entonces, para que se puedan guiar. ¿Alguna pregunta más? Déjenme copiar.
Listo. Entonces, si no hay más preguntas o alguna necesidad que tengan, eh, le, le reenvío a usted, Luis, y el número que está puesto de Luis, sería bueno que lo copien el resto de compañeros para que Luis les pueda pasar por WhatsApp o por cualquier medio. Entonces, en unos 5 minutos, Luis, le paso la presentación, ¿sí? Listo. Una muy buena noche con ustedes. Por favor, cualquier cosa que necesitan, aquí está mi número, les voy a anotar, considerando esto de las clases. Voy a volver a llamar ahorita al instituto para ver si me contesta alguien, para que les puedan subir las clases. Y ahorita le envío a usted, Luis. Listo, un gusto con todos, que estén bien. Buena noche. Una buena noche, profe. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches.